Gracias por acompañarnos. Vamos a saludar a las personas que nos están viendo vía streaming a través de la página de noticiasrcn.com. Le rogamos silencio para comenzar. Los saludamos. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos nuevamente en esta segunda jornada de trabajo en el Congreso Nacional de Comerciantes. Con nosotros los precandidatos a la presidencia de la República. Es un gusto saludar al doctor Carlos Holmes Trujillo, María del Rosario Guerra, Humberto de la Calle, Clara López, Marta Lucía Ramírez, Jorge Enrique Robledo y Clara López. Saludo también a nuestra directora de Noticias RCN, Claudia Gurizati, será la persona encargada de moderar, de conducir y de llevar durante esta hora y 15 minutos aproximadamente en esta primera parte de este debate con los candidatos presidenciales. Le voy a pedir el favor a los muchachos de sonido, porque y esto es especialmente para los candidatos y los precandidatos, que en el momento en que se hagan algunas preguntas por parte de nuestra moderadora va a sonar un timbre, una alarmita. Sí, eso es, no salgan corriendo, que no es incendio, es simplemente para que sepan ustedes que esa es la… Sí, les pido el favor de que no salgan corriendo. Sí. Ese será el timbre, no conseguimos otro, pero ya ustedes sepan cómo es la cosa, para que es el tiempo que van a tener los precandidatos en las respuestas que va a tener Claudia en la moderación de este debate. Bienvenidos ustedes, muchas gracias, bienvenidos Claudia y a los señores precandidatos, muy buenas tardes, un aplauso para ellos. Juan Eduardo, gracias, muy buenas tardes, bienvenidos quizá a uno de los momentos más esperados durante este Congreso Nacional de FENALCO que se hace en esta maravillosa ciudad de Santa Marta. Me siento en el prime time de la televisión porque sabemos que todos ustedes estaban esperando ansiosamente que llegara este momento. Es un momento que va a estar lleno de ideas, de propuestas, de contrapropuestas, espero. Lo de corto y conciso creo que lo vamos a hacer o se lo voy a quedar debiendo, porque estamos ante un hecho histórico y es que hay un grupo significativo y considerable de candidatos y precandidatos. No recordamos elecciones pasadas en el que estuviera tan nutrido el grupo de los aspirantes a la Casa de Nariño, ya sean los mismos partidos políticos. Estamos encontrando muchos candidatos dentro de los partidos políticos y también el nuevo fenómeno que es las aspiraciones, estas candidaturas a través del mecanismo y de la herramienta de las firmas. De todo esto vamos a hablar también de una agenda nutrida de temas coyunturales, no nos podemos escapar de ellos, con obviamente noticias de las últimas horas, también temas que siguen siendo coyunturales pero que vienen siendo temas de la agenda desde hace varios años. Aquí van a entrar todas las preocupaciones, las inquietudes y las ilusiones, no solamente de los comerciantes reunidos, sino también las propuestas que nos han entregado y nos han hecho en asuntos que tienen que ver con la economía del país, con las relaciones internacionales, un tema que sin duda sigue generando los debates en los ámbitos del hogar y laborales y permanentes de Colombia, como ha sido el proceso de paz, los acuerdos y ahora la implementación. Así que bueno, va a ser una tarde interesante, llena de ideas. Yo no me voy a quedar sin citar al Papa, aquí todo el que ha hablado lo ha citado y ha citado la frase del Papa de no nos dejemos robar la alegría ni la esperanza, y lo digo porque cada uno de estos hombres y mujeres sentados aquí en el escenario, en sus manos tiene la gran responsabilidad de guiar precisamente esas esperanzas de los colombianos, ya sea para que haya un viraje, un cambio frente a las políticas actuales o para mantener las políticas que los colombianos consideren han sido las correctas. Así que en sus manos está también hacerle alusión a esa frase del Santo Pontífice que nos la ha dejado y que hemos sido muy recurrentes en usarla. Quiero agradecerle a FENALCO, a su junta directiva, a su director Guillermo Botero, por haber confiado en nosotros, en
Noticias RCN, para hacer la transmisión vía streaming, para acompañarlos. Ustedes son un gremio que representan mucho para los colombianos, son un gremio que nos enseñan cómo se hace tejido social, cómo pueden convivir en intereses personas que representan grandes marcas poderosas, pero también personas que son esenciales para las economías vitales del barrio, ultralocales. Así que ha sido un honor, mil gracias y comenzamos. ¿Cuál va a ser el mecanismo? Pues relajado, ¿no? Sí. Vale. 5 minutos han pedido para hacer exposición cada uno. Este primer panel va a durar 1 hora y 15, 1 hora y media, y luego hacemos un break y pasamos al segundo panel con los demás candidatos y precandidatos. Así que bienvenidos también todos ustedes, muchas gracias por haber aceptado la invitación de FENALCO. Entonces, comenzamos con la primera intervención por Enrique Robledo del Polo Democrático. Buenas tardes, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Claudia, y a todos ustedes, mil gracias, señoras y señores, por su presencia. A FENALCO, por supuesto, mis agradecimientos. Lo primero es decir que yo creo que tiene todo el sentido la preocupación que viene expresando FENALCO con insistencia en las últimas semanas. O sea, tiene todo el sentido, y tiene todo el sentido porque es un hecho que la demanda de los colombianos ha caído. Es un hecho que hay una crisis de capacidad de compra, las ventas han caído y eso está afectando negativamente al comercio, como es apenas obvio. Luego el reclamo tiene todo el sentido. También tiene, a mi juicio, sentido el reclamo de que hay que tomar medidas frente a lo que está pasando. O sea, que el gobierno no puede quedarse impávido mirando cómo un sector tan importante de la economía se resiente como se está resintiendo y puede resentirse más. Esta es una crisis que apenas está empezando y está en crisis la industria. Bueno, yo me preguntaría, ¿qué no está en crisis en Colombia? Bueno, esa es una primera cosa con la que coincido con FENALCO. Y las medidas de choque que está planteando FENALCO son medidas que pueden ser cómo mejorar la capacidad de compra de los colombianos, cómo bajar los costos de la energía, la tasa de interés del crédito y otras muchas. Yo les cuento esto, en mi campaña estamos diseñando un plan de choque que hay que aplicarle a la economía nacional. Es el colmo de la irresponsabilidad, que la economía esté cayendo como está cayendo y que no se haga nada. Luego ahí la coincidencia de doctor Botero y FENALCO conmigo es bastante grande. Donde puede aparecer algo de debate tiene que ver con esto. Con solo un plan de choque no arreglamos los problemas de la economía. Pongo este ejemplo. Me voy esta noche para Barranquilla, me varo en el camino y alguien me hace un remiendo en el carro y yo llego a Barranquilla. Ese es el plan de choque. Pero yo sería muy loco si mañana no llevo el carro al mejor taller que hay en Barranquilla para arreglar los problemas estructurales que me llevaron a la varada del día anterior. Entonces aquí hay que hacer un debate, que es el debate de las elecciones del 2018. ¿Qué vamos a hacer con el modelo económico que ha llevado a Colombia a esta crisis en la que estamos, que es bien grave? O sea, aquí tenemos un problema de déficit fiscal, de déficit de las cuentas externas, cae la capacidad de compra, cae la producción nacional, endeudados hasta el cuello. No hay bombillo del tablero de la economía nacional que no esté en rojo. Entonces aquí el debate es, bueno, ¿cómo hacemos y cuál es el plan de choque? Pero ¿cómo sacamos la economía del país del desastre en el que está? Y entonces aquí nos toca hacer un poquito de historia. ¿Cuál es la historia? Las cosas no eran perfectas en Colombia en el 90, nos llevaron que bienvenidos al futuro, la economía colapsó en 1999 por las malas políticas económicas aplicadas y tuvimos un golpe de suerte a partir del 2002, que es lo que llama la ANIF, la lotería minera. Eso no fue un mérito de los gobiernos de Colombia, fue un chiripazo. Los precios de los minerales se dispararon en el mundo y aquí hubo una especie de bonanza que no pudieron manejar de una peor manera. Y la manera más fácil de demostrar que esto lo manejaron de la peor manera fue que dejaron llenar el país de enfermedad holandesa, permitieron que se revaluara la moneda y una crisis profunda del agro y la industria. Y peor aún, no prepararon al país para la inevitable caída de los precios de los minerales, porque todas las bonanzas mineras de la historia de la humanidad han concluido en una caída de los minerales. Y hoy estamos entonces en la peor situación que podamos imaginarnos. Entonces, aquí hay que abrir un debate de si se va a seguir haciendo lo mismo que no ha funcionado, porque la crisis la atendieron por la vía de deprimir el consumo. ¿Qué fue lo que hicieron para atender la caída de los productos mineros? Subir la tasa de interés, o sea, disminuir el consumo. ¿Qué fue lo que se hizo también? Aumentar el precio del dólar, o sea, disminuir el consumo. O sea, fue por la vía de la pobreza
que atendieron, entre comillas, esa crisis. Y es en lo que estamos, señores y señoras de Fenalco. El problema que hoy tenemos no es un castigo del cielo, esa fue la decisión que tomó el Banco de la República, el gobierno nacional, clásica del neoliberalismo, de resolver la crisis por la vía de empobrecer a Colombia. Este modelo económico no da más, no da más. Y no hay ninguna posibilidad de que en el futuro se puedan arreglar las cosas solas porque no da más. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros para las elecciones del 2018 o para la próxima presidencia? Un acuerdo nacional sobre varios temas. Primero, una política económica que le sirva a los trabajadores y a quienes sean dueños de capital o sean, digamos, empleados por cuenta propia, o sea, a todos los sectores de la economía. Un acuerdo de una nueva política económica. Nueva política económica que tiene que acordarse también en que estamos en economía de mercado, que no va a haber nacionalizaciones, pero sí que hay que estimular esa economía de mercado, no solo con el plan de choque. Tiene que aumentarse la capacidad de compra de la gente. Aquí ya casi patentan un tipo de capitalismo en el que la gente no tiene capacidad de compra, que es lo más absurdo que a uno se le pueda ocurrir. En cuarto término, hay que aumentar la capacidad de producción de la economía nacional, el agro y la industria, y hay que estimular, excúseme Claudia, 30 segundos, y hay que estimular la empresa nacional. Las empresas nacionales, no solo las transnacionales y no solo los monopolios, sino todas las empresas. Aquí hay que estimular a la clase media empresarial y el comercio tiene que pensar en eso. Yo no me opongo a que haya gran comercio en Colombia, pero la pregunta es, ¿y pequeño y mediano comercio de ese no puede haber? O sea, necesitamos un acuerdo en el que el país progrese, pero que progresen todos los colombianos con una nueva manera de organizar esta economía de mercado. Muchas gracias Claudia. Gracias, doctor Robledo. Seguimos con la candidata Marta Lucía Ramírez. Bueno, yo quiero agradecer a Guillermo Botero por esta invitación y quiero felicitarlo a él y felicitarlos a ustedes, porque este es un gremio que se ha caracterizado siempre por trabajar y por decir las cosas claras, y qué bueno que las dijeron con tanta claridad a tiempo. Lo que pasa es que el país… Nuestro país a veces es como el avestruz, no nos gusta que nos digan las cosas y tenemos que decirlas porque el futuro de Colombia hoy por hoy está en la incertidumbre. Si algo define este momento es incertidumbre, y en esta incertidumbre podemos seguir avanzando con los ojos cerrados hacia un abismo que nos lleve al populismo no dentro de 10 años, sino en 4 años, posiblemente comienza en 3 con las elecciones de alcaldes y gobernadores. Y también tenemos la otra opción, es cambiar totalmente el rumbo, darle a este país certezas y en esas certezas decirle Colombia va a recuperar la institucionalidad, Colombia va a mejorar la calidad de su democracia, Colombia va a mejorar el desempeño de su aparato productivo, Colombia tiene que mejorar sin duda en justicia, Colombia tiene que corregir urgentemente la desigualdad que existe hoy por hoy, porque no es ningún título honorífico ser el 8º país más desigual del mundo. De tal manera que ¿cuál es el ambiente que va a encontrar cualquiera de nosotros que llegue a la presidencia? Pero sí les quiero decir a ustedes, no es una casualidad que haya 3 mujeres acá, que estemos las 3, porque una de nosotras va a llegar a la presidencia de Colombia. Y como estoy convencida que aquí hay que cambiar el rumbo, espero obviamente que sea yo la que llegue a la presidencia, en el momento más difícil de este país. Y alguien me decía, ¿y usted por qué quisiera meterse en este momento? Yo pienso que es que cuando uno asume la política como un servicio, no como una feria de vanidades, no por supuesto como la fuente del enriquecimiento, uno dice, uno presta el servicio cuando se necesita. Y cuando más necesita Colombia de alguien que quiera hacer la política para servirle a los colombianos, es ahora donde todo está tan enrarecido. Y sabemos que la incertidumbre que genera parálisis, todo el mundo se paraliza, nadie quiere decir nada, pero esa parálisis también nos puede seguir generando obviamente cada vez más dificultades. ¿Qué ambiente se va a encontrar el 7 de agosto del próximo año? Primero, una terrible polarización que no es entre 2 personas, es que la sociedad se dividió. Se dividieron las familias, nos dividieron a los socios de las empresas, nos dividieron los partidos políticos. Esto es algo que se hizo casi que deliberadamente. Todos los partidos políticos están hoy divididos y por eso acá todos los que estamos viniendo de los partidos tradicionales estamos buscando firmas, porque el país nos lo dividieron artificiosamente entre los buenos que querían la paz, que era firmar a cualquier costo,
y los malos que queríamos la Constitución y la democracia también a cualquier costo. Y esa división artificiosa la tenemos que corregir nosotros, porque el país tiene que ser capaz de pasar esta página, seguir adelante, reconocer el acuerdo. Hubiera podido tener muchísimas cosas mejor hechas, hay deficiencias, hay preocupaciones enormes, hay un terrible temor sobre cómo va a ser ahora todo este tema de la protesta social, pero aquí hay que seguir adelante y por supuesto en ese proceso de unir al país tenemos que tener todos voluntad y sobre todo una gran responsabilidad. Segundo, ¿qué se va a encontrar el siguiente gobierno? La economía absolutamente debilitada. El marco fiscal de mediano plazo haciendo cuentas alegres de unos precios del petróleo que no se van a dar, y el ministro de Hacienda, no sé si esta mañana todavía les dijo que va a crecer el 2% este año la economía, pero sabemos que eso pues es un imposible matemático, porque si el primer trimestre crecimos el 1.1, el segundo trimestre el 1.2, para crecer el 2%, en el año necesitaríamos crecer los siguientes 2 trimestres en el 2.5, 2.6%. ¿De dónde ese crecimiento imposible? Vamos a crecer un mediocre 1.7, 1.8, que es realmente muy bajo frente a lo que debe ser el crecimiento de la economía colombiana, máxime con la cantidad de compromisos que se derivan, por supuesto, del acuerdo y el posconflicto. Aquí hay que meterle el acelerador a la economía generando cadenas productivas, desarrollo económico, agroindustria, manufacturas, haciendo compatible la minería y el petróleo, porque eso no es malo, es bueno, siempre y cuando sea sostenible, y generando sobre todo estabilidad jurídica. Reglas de juego claras, reglas de juego confiables que estimulen mucho más inversión, mucho más exportaciones, mucha más capacidad de generación de empleo, y por ahora paro aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exactitud. Bueno, menos mal las mujeres aquí presentes también van a tener derecho a réplica, por favor, dentro de los 5 minutos. ¿De quién va a ser la mujer que va a ganar? Doctora Clara López, es su turno. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos, especialmente a Guillermo Botero, por habernos reunido alrededor de una agenda tan profundamente pensada. Y quiero resaltar también, como ministra de Trabajo, lo importante que fue el debate que dimos siempre de manera respetuosa y patriótica alrededor de los grandes temas del país. Le aprendí mucho al doctor Botero, muchísimas gracias por toda esa colaboración, porque deliberación pública es contribuir a ese salto para que no sigamos en una polarización hirsuta que nos tiene divididos por donde no es. Yo por eso quiero empezar hablando de algo que sí puede poner a marchar la economía. Se trata de la confianza. Nosotros tenemos una profunda crisis de confianza, porque definitivamente la polarización ha llevado a que la gente no mire el vaso medio lleno, sino que lo vea medio desocupado. Y si uno saca una hoja en blanco con un puntico negro, la gente no ve la hoja en blanco, sino el puntico negro. Por eso las palabras también traídas por Claudia de que no nos dejemos robar ni la alegría ni la esperanza están a la orden del día. Y yo quiero retomar algo que ha dicho en la mañana de hoy el señor Fiscal General de la Nación. Él ha dicho que todas estas maquinarias delincuenciales, estos megagrupos de criminalidad que conjugan narcotráfico, minería ilegal, contrabando y toda suerte de fechorías y de corrupciones en el sector público y en el sector privado, si no hacemos algo, nos van a expropiar los dividendos de la paz. Y yo quisiera plantearle a mis colegas candidatos y candidatas que empecemos a generar confianza de manera mancomunada, que no haya uno solo de nosotros que no se siente y nos podemos sentar todos a concretar un pacto de transparencia, que no vamos a dejar entrar un solo peso de la corrupción, de todas esas maquinarias del crimen que se han desarrollado en el país, y que tampoco vamos a aceptar apoyos de personas contaminadas. Eso da una gran confianza al país de lo que puede ser el próximo gobierno
en manos de cualquiera de los que están sentados en esta mesa. Y quisiera también pasar a tocar el tema económico de corto plazo y de coyuntura y el de más amplio aliento. En el corto plazo, bueno, sí, el ponqué ya está distribuido. Entonces, una parte le toca al trabajo, otra parte le toca a los empresarios, después viene la tajada del gobierno y después viene la tajada del sector financiero. Yo creo que se les ha ido la mano con la tasa de interés. Está muy bien puesto el punto, pero ¿quién dijo que la tasa de usura podía ser la tasa de interés corriente para el crédito de consumo en este país, que es del que vive el comercio? Me parece que es un exabrupto y nosotros no podemos permitir que lo que es una tasa de sanción se convierta en una tasa normal, porque 32% en una tarjeta de crédito pues es una tasa de interés real extraordinariamente alta en función de una inflación del 4% y de una tasa de captación del 6%. Ahí hay mucho de dónde sacar ventaja para dar alimento a toda la demanda en la economía. Y en el largo plazo, que es ya, está empezando, mire, tenemos que aprovechar la paz. Esto es una política de gana-gana. Países como Brasil y Perú, del año 1990 acá, han aumentado en 100% la producción agrícola per cápita, mientras Colombia, por su conflicto interno, lo hizo en solo el 10%. Solo en la agricultura, en la agroindustria, tenemos un potencial extraordinario de desarrollo, tanto para la economía campesina como para la agroindustria comercial, como para la exportación, como para el comercio. Y desde luego también a los empresarios que tienen sus propias marcas, de lo que habla tanto el doctor Botero, exigiendo con toda la razón que se reduzcan los trámites. Caramba, solo un consejo, pero hagámoslo con producción, con industrialización del país, porque nos hemos caído en la trampa de convertirnos en empacadores y no en manufactureros. Todo eso es lo que va a generar empleo, va a generar trabajo, va a dinamizar la demanda, y en una política de gana-gana tengan la seguridad que la confianza que hoy tenemos que depositar en Colombia será muy bien retribuida. Muchas gracias. Doctora Clara, mil gracias. Seguimos con el doctor Humberto de la Calle. Bienvenido a sus primeros 5 minutos. Bueno, mil gracias. Gracias al doctor Guillermo Botero, con quien tengo además una larguísima relación desde hace mucho tiempo. Y gracias, Claudia. Yo comienzo por contarles que yo fui director de FENALCO en Manizales y me enorgullezco de eso. Yo no creo que los comerciantes de Manizales hubieran designado un castrochavista como director de FENALCO. Ahí lo dejo. Bueno, muy bien, entonces, primero, yo hice un ejercicio solitario con un computador, que fue confesar cuál es mi credo económico, sin asesores, sin nadie. Y allí lo que digo es un documento de 2 hojas o 3, pero lo esencial es, primero, respeto a la propiedad privada, al Estado de Derecho. Mi convicción es que la democracia política solo es viable si hay democracia económica, libre competencia, concurrencia de mercados. Un papel, naturalmente, para el Estado, particularmente destinado a igualar la cancha, en 2 sentidos. Igualar la cancha al nacimiento de los colombianos. Hay colombianos que nacen mucho más atrás que otros, y eso genera inequidades estructurales, como ya se ha dicho. Y segundo, igualar la cancha también de quienes producen riqueza, porque hay demasiados vacíos. Antonio Celia dijo, es como un campo de fútbol lleno de huecos, y lo primero que tenemos que hacer es la cancha de interacción económica sin huecos, sin privilegios, sin distorsiones. Me parece que los invito a que, si quieren, yo no quiero repartir ese credo aquí porque dirán que estoy haciendo propaganda, lo voy a poner en alguna mesa para quien se interese en leerlo. En segundo lugar, hay muchas discusiones de momento, de coyuntura económica, de carácter monetario, pero realmente perdemos las importantes. El primer problema es la formalización. Una economía informal al nivel del 60-62%, lo que está generando es que quienes producimos no somos capaces de sostener un Estado que tiene que cubrir obligaciones con todos. Luego, la formalización es el primer imperativo para lograr mayor crecimiento económico. Y es imposible lograrlo con un Estado atravesado con regulaciones,
un Estado que pareciera enemigo de la formalización y que va empujando a las pequeñas empresas hacia la informalidad. Por lo tanto, yo lo primero que quiero hacer, si soy presidente el 7 de agosto, y esta es una propuesta audaz, es una amnistía de trámites. Vamos a suspender todos los trámites para el comercio durante 6 meses, con el ánimo de establecer cuáles trámites y requisitos son necesarios y cuáles no, porque hay demasiada regulación. Se dictan 2 decretos diarios en Colombia y 11 resoluciones diarias. Eso impide cualquier capacidad de creatividad. Terminamos trabajando realmente para el Estado. En segundo lugar, quiero presentar una estructura tributaria cuidadosa, sin caer en el populismo, pero que reconozca a la empresa como el motor del crecimiento, es el elemento de la sociedad que agrega valor. Las empresas no son ricas y pobres, los ricos o pobres son los dueños de las empresas. Por lo tanto, me parece que de manera prudente podemos ir bajando la tributación de las empresas, particularmente en lo que tiene que ver con impuesto a las utilidades, reemplazando, porque hay que hacerlo para efectos del equilibrio económico, con una tasa más progresiva respecto de las personas naturales dueñas de la riqueza y con un tratamiento de aligeración del sistema tributario. Yo había dicho en la reunión de la ANDI que había 18 impuestos y aquí me acaban de entregar un papel donde tenemos 76 impuestos. Esto es lo que tiene que afrontar un empresario colombiano. En segundo lugar, el tema de la justicia, que se nos acabó, alguien lo trató ya. Hay que rehacer el sistema judicial desde el principio, desde el fondo. Yo quiero proponer una reforma a la justicia que brinde seguridad jurídica y no solo transparencia y honestidad, presentarla al Congreso por la vía ordinaria el 7 de agosto, pero si eso no es posible, porque los intereses cruzados lo impiden, yo no descartaría una constituyente limitada para rehacer la justicia. Me parece que esa es una de las primeras necesidades de Colombia. En tercer lugar, creo que hay que intensificar la lucha contra el contrabando. Esa es una de las quejas permanentes del comercio, con toda razón. Y eso implica, primero, el plan de modernización de la DIAN y de la aduana nunca ha podido ser llevado a feliz término. Desde la época de hace 4 o 5 años se hablaba de un costo de $500 millones, ahora se habla de 3.2 billones, pero realmente eso no es nada comparado con las enormes ventajas en términos de capacidad de producción y de crecimiento económico que implicaría la modernización del sistema de aduanas a través incluso de aranceles planos que eviten la dispersión que hoy tenemos. Bueno, más adelante podremos completar las ideas. Muchas gracias. Gracias, doctor Humberto de la Calle, muy amable. Doctora María del Rosario. Muy buenas tardes, un saludo a todos, especialmente a Guillermo por invitarnos y a todos los representantes del grupo de comerciantes del país. Yo quiero plantear básicamente qué estoy presentando hoy para recuperar el rumbo de Colombia. No quiero quedarme en el diagnóstico, sino compartir con ustedes algunas de las propuestas, porque lo que Colombia necesita es recuperar el rumbo y recuperarlo con mano firme. Lo primero es que hay que recuperar la credibilidad y la confianza en las instituciones colombianas. Hoy, tristemente, encontramos que los colombianos, como consecuencia de la corrupción, como consecuencia del desconocimiento del plebiscito del 2 de octubre, como consecuencia de la inseguridad jurídica, hoy los colombianos, tristemente, en un 73% cree que el país va al mal del peor y como nunca antes había pasado. Tienen un 80% de desfavorabilidad de la justicia, superó al Congreso y eso es histórico, y por supuesto también de favorabilidad del Congreso y de favorabilidad del Ejecutivo. Así es muy difícil hablar de una sólida democracia y de un sólido Estado de Derecho. ¿Qué estoy proponiendo para recuperar la credibilidad y la confianza en las instituciones? Lo primero, que me parece que es fundamental, hay que modificar el acuerdo FARC-Santos. ¿Por qué estamos planteando? Primero, tenemos que sacar de la Constitución colombiana el acuerdo. Ese acuerdo nos va a condicionar al próximo presidente, como a 2 presidentes más, o sea, 12 años, las decisiones de política pública casi que en todos los sectores de la economía. O
sea, tenemos como primera decisión el 7 de agosto que tramitar, sacarlo de la Constitución, como tenemos también que tramitar con relación al acuerdo 3 temas adicionales. ¿Cuál es el segundo tema adicional? El tema de la Comisión de Seguimiento y Verificación. ¿Cómo así? Que esa comisión donde está sentada FARC y está sentado el gobierno se dan el lujo no solo de decir qué se va a aprobar o no en el Congreso y qué decisión de política pública se toma, sino que además se pueden dar el lujo de frenar proyectos o programas importantes del país. Nadie escogió a la FARC para cogobernar Colombia, y ese es un tema clave. El tercer tema en ese proyecto, porque no me da tiempo de abordarlos todos, pero el tercer tema que para mí es muy sensible. Hoy ningún partido político en Colombia tiene emisoras porque no las pueden tener por ley. A la FARC les van a dar 20 emisoras a través de RTBC para adoctrinar al pueblo colombiano y para hacer política, y con eso nuestra democracia se pone en veremos. El segundo tema para recuperar la credibilidad y la confianza en las instituciones pasa por la lucha frontal contra la corrupción, venga de donde venga. Hoy, tristemente, los ciudadanos han perdido la confianza en los partidos políticos, en sus dirigentes como consecuencia de la corrupción. ¿Qué estoy proponiendo concretamente en la lucha contra la corrupción? Lo primero, penas efectivas, cárcel para los corruptos, 0 reducción de penas y que le quiten todo el dinero mal habido que tienen hoy, que es lo que les duele en el bolsillo. Segundo tema en la lucha contra la corrupción. Nosotros tenemos que hacer sanción social y estamos proponiendo la creación del muro de la vergüenza para los corruptos. Así como ustedes ven los avisos que dice se busca al criminal, que hoy están en muchos sitios, tiene que estar la foto de lo que se han robado: la salud, la educación, la plata de los diferentes servicios públicos, porque la memoria no se puede olvidar. Y aquí les digo, amigos, venga de donde venga, pero nos toca sancionar la corrupción, aunque toque inclusive personas amigas o parientes, pero la corrupción es intolerable. El tercer tema que me parece fundamental para recuperar credibilidad y confianza pasa por una reforma a la justicia, donde tengamos una sola corte, una reforma a la justicia donde los magistrados no puedan ni elegir ni ser presentadores de terna, porque ellos tienen que dedicarse a impartir justicia y a defender la Constitución y la ley colombiana y a defender los derechos de los ciudadanos, y no a tramitar negocios o a tramitar sentencias o a tramitar la absolución de las personas. Y el cuarto tema, para recuperar credibilidad y confianza en las instituciones colombianas pasa por un diálogo con los ciudadanos. Mientras nosotros no respetemos y no nos acerquemos a los ciudadanos, difícilmente aquí se va a construir gobernabilidad. El tema económico lo tocaré en alguna de las preguntas, pero no alcancé a llegar a él, pero para mí es muy importante fortalecer la democracia colombiana, la confianza y la credibilidad en las instituciones. Muchas gracias. Doctor Carlos Holmes. Chicharra suena tan duro que con los papelitos administro mejor el tiempo. Un saludo muy cordial a todos, Guillermo querido, un abrazo. Hablemos de el 2018, no voy a hacer diagnósticos ahora. Primera prioridad, que la economía crezca, que crezca rápidamente, que crezca mínimo al 7% en forma sostenida. ¿Para qué? Para que podamos tener buena política social, para que podamos generar empleo, para que podamos construir equidad y para que podamos erradicar la pobreza. ¿Cómo? Primero, concertación. Guillermo, nexos. ¿Dónde? En el Consejo para la Recuperación Empresarial y el Crecimiento Económico Rápido, que voy a convocar el 8 de agosto de 2018, muy temprano. Ese será el escenario de concertación con los empresarios colombianos. ¿Qué buscaré allí? Identificar sectores y productos en los que seamos competitivos, tengan mercado y generen empleo, y yo personalmente como presidente voy a liderar el seguimiento al cumplimiento de los compromisos. Y para el sector del comercio voy a crear el Crecer Comercial, con el propósito de estar en permanente contacto con el sector a fin de hacer los ajustes que sean necesarios.
Segundo paso, puesta en marcha del programa Hagámoslo Rápido y Bien. ¿Eso en qué consiste? Acabar con toda esa tramitomanía innecesaria que termina convertida solamente en peajes de la corrupción. Tercer plan, plan integral de lucha contra la corrupción que posteriormente en las respuestas explicaré en detalle. Con respecto a la estructura tributaria, una estructura sencilla, una estructura plana de tarifas bajas que se convierta en un antídoto contra la evasión y que facilite el recaudo. Dejo a consideración de ustedes algunas medidas concretas. Una, convertir el 4 por mil en una retención recuperable totalmente. Otra, descontar del impuesto a la renta los impuestos territoriales y nacionales que se hayan pagado. Otra, eliminar totalmente el IVA para los bienes de capital. Otra, máximo 30% la tarifa del impuesto sobre la renta. Otra, hay que acabar con la renta presuntiva. ¿Cómo así? Que renta presuntiva del 3.5 cuando el crecimiento está por debajo del 2%. Gravamen a los dividendos cero. Aquí no puede haber doble tributación. Y la tarifa del IVA bajarla al 15% con una particularidad. A más ingreso, menos IVA. Es decir, puede presentarse una tabla de disminución progresiva del IVA según el nivel del recaudo. Con estas medidas, además, ¿qué propósito tendría? Obtener recaudos cercanos entre 30 y 35 billones de pesos. Pero todo esto es un tema de confianza, queridas y queridos amigos. Y para recuperar la confianza, hay que hacer lo siguiente. Primero, seguridad. No se oye, ¿Me van descontando el tiempo? Para recuperar la confianza, ¿qué se requiere? Primero, seguridad democrática nuevamente en Colombia, la misma que puso en marcha el expresidente Uribe. Segundo, hay que sacar de la Constitución el acuerdo Santos-Timochenko porque eso es una fuente de inseguridad jurídica. Tercero, el narcotráfico no puede ser conexo al delito político porque eso sería garantizarle la impunidad a los narcotraficantes miembros de las FARC. Cuarto, hay que modificar los puntos del acuerdo que sean necesarios que puedan afectar la propiedad privada porque la propiedad privada hay que defenderla. Quinto, hay que hacerle cambios sustanciales a la jurisdicción especial para la paz porque tal como está acaba con las seguridades jurídicas de los colombianos y puede convertirse en una fuente, en un tribunal político revanchista que ponga en peligro a comerciantes, a ganaderos, a agricultores que son víctimas y no victimarios. Me quedan 40 segundos y los dejo para mi siguiente intervención. Gracias. Se los guardo, no se le vaya a olvidar cobrármelos. Muy bien, vamos a dividir esta segunda parte del panel y ahora sí, ojalá entremos al debate. Con las preguntas concretas le voy a pedir a quien está manejando el tiempo que nos ponga 1 minuto, 1 minuto y medio máximo para cada pregunta para que podamos hacer varias. Comenzamos con la situación económica, tema que todos han repasado, situación económica que atraviesa momentos difíciles, por lo menos obstáculos. Todavía no hay un consenso general porque uno como periodista escucha las cifras optimistas del gobierno y hay que tenerlas en cuenta. Nos presentan cifras optimistas del crecimiento industrial en las últimas horas, también de la inflación entre un 3 y 4%, pero hay un hecho que es concreto y que quiero poner el punto aquí en esta reunión de los comerciantes. Tiene que ver con las caídas de las ventas minoristas que se reportaban en el primer semestre. Como nos decía el director de FENALCO ayer haciendo la exposición, menos 0.8%. La ministra María Lorena hizo la tarea, doctor Guillermo, y hoy nos adelantó las cifras del gobierno en el último mes, en julio, el último mes consolidado, diciendo que habían crecido el 3.3%, pero ya hicimos la cuenta y así compensa. El decrecimiento hasta entonces ese mes nos da mero 0.3%, es decir, hay una situación ahí compleja. Esto también tiene una repercusión grave porque, como ustedes saben,
la fuerza laboral, el empleo que genera este gremio es fundamental, 105.000 empleos o puestos de trabajo que se han perdido también en este semestre. Y el tema de la confianza que se los he escuchado a todos ustedes, en el que pues también estamos en deuda, según Fenalco, esa confianza está en caída libre a un menos 9.5% desde el 2007 a este año, es decir, en la última década. Pregunta muy concreta para todos los candidatos y precandidatos. Para resolver este problema en la caída de las ventas, Fenalco ha propuesto algo muy específico y es disminuir esa tasa de usura que a todos nos parece, sobre todo a los consumidores, terrible, de 1.5 veces a 1.25 el interés bancario corriente. Y la segunda, ¿qué haría usted para aliviar precisamente la carga y generar empleo dentro de este sector y otros de la economía del país? Voy a comenzar con usted, doctor Carlos Holme, para poder dar oportunidad también de contestar hacia el otro lado. ¿Cuánto tiempo Comienzo tengo, con usted. Claudia? 1 minuto, 1 minuto 30, ya no lo empiezan a poner y usted tiene usted me lo va cobrando. Lo que dije, esas medidas concretas en materia tributaria y fijarse como prioridad el crecimiento de la economía, el crecimiento rápido de la economía, el crecimiento mínimo al 7% en un escenario de concertación con el comercio y naturalmente con los otros sectores empresariales. Con respecto a las propuestas de Fenalco, todas son viables. La disminución de 3 puntos del IVA para los 2 últimos meses, y eso se ha hecho antes, se hizo en 2 ocasiones anteriores en casos de emergencias, y aquí lo que hay es una emergencia. Yo me acuerdo la cara de Juan en el barrio Restrepo en Bogotá diciéndome: doctor, yo fabricaba 4.000 pares de zapatos mensuales, yo tenía 35 empleados, ahora no fabrico sino 30 y tengo solamente un empleado. Estamos en una emergencia y eso le da viabilidad, además de la historia, a la propuesta de Fenalco. Y sobre la tasa de usura, totalmente de acuerdo, es una barbaridad lo que está pasando, además de las otras medidas de choque que ha propuesto el gremio. Estoy de acuerdo con ellas. Bien, le debo 50 segundos. Me está ahorrando mucho tiempo. Ahí me los va acumulando y después se dará cuenta Tranquilo. para qué. Doctora María del Rosario Guerra, entonces a esta pregunta concreta de la tasa de usura de bajar 1.5 veces al 1.25 el interés bancario corriente, le voy a agregar también la del IVA porque ya obviamente vamos evacuando los temas. ¿Usted estaría dispuesta a bajar el IVA tal como lo ha propuesto el doctor Carlos Holmes Trujillo y como muchos comerciantes también lo han pedido que se baje para estos últimos 3 meses del año del 19 al 16? Ya el ministro, lamento decírselo, salió en Noticias RCN al mediodía y dijo que era imposible. Yo voy a hablar a partir del 7 de agosto del 2018 cuando estemos en la presidencia, porque es cuando tenemos la posibilidad de tomar decisiones. ¿Qué estamos proponiendo fundamentalmente en ese tema económico? Lo primero, que tengan la confianza que seremos unos defensores de la libre empresa y la iniciativa privada. Lo segundo, que tenemos que reducir la carga efectiva tributaria, tanto en renta como en otros impuestos, para que ese entre 70 y 75% que hoy los asfixia pueda ser razonable y les permita competir a muchas empresas, inclusive del sector comercio. Lo tercero importante, es posible bajar 1 punto del IVA. Yo hoy no les puedo decir que se pueden bajar los 3 puntos, ¿por qué? Porque el gobierno ya tiene comprometido esos recursos que hacen muy difícil. 1 punto del IVA son cerca de 2.5, 2.7 billones de pesos. ¿Es posible bajar 1 punto del IVA? Sí, es posible bajar 1 punto del IVA en el inmediato futuro, porque si no nos tocaría hacer todo un reacomodo, porque esos 3 puntos del IVA son cerca entre 7 y 8 billones de pesos. Tercer tema que es fundamental para reactivar el consumo y mejorar las condiciones de los trabajadores, un aumento significativo en el salario de los trabajadores y en el caso del sector comercio, como el caso del sector turismo y como el caso del agro, un salario, movernos al salario integral social, donde en el caso del agro haya una compensación en lo que tiene que ver con la parte de la pensión y la seguridad social. En el otro minuto termino porque no alcancé sino a 3 propuestas en materia económica. Bueno, los argumentos que entregaba el ministro de Hacienda para no aceptar esta propuesta de Fenalco es lo que ha recaudado, que son alrededor de 5 billones de pesos. Entonces era el argumento que nos da. Doctor Humberto de la Calle, la misma pregunta. ¿Usted cree que es posible, que es viable en esta situación fiscal del país bajar el IVA, esos 3 puntos que vino de la reforma tributaria que muchos calificaron pues de necesaria para mantener el riesgo país? Y lo de
obviamente el tema de la usura también es importante que lo escuchen. No, empiezo con la tasa de usura y manifiesto mi total acuerdo con las voces, particularmente de Guillermo Botero, que ha sido supremamente claro al explicar esta necesidad. Estoy absolutamente de acuerdo. Segundo, sobre el tema tributario, quisiera refinar un poco más la respuesta. Primero, quiero insistir en que es posible, con moderación, continuar en una senda bajando la tributación de las empresas, que lo que son es productoras de riqueza y de valor, y cambiando a una tasa más progresiva de las personas naturales para evitar el desbalance fiscal. En segundo lugar, me parece que respecto del IVA, en la medida en que el desarrollo económico, inducido con un Estado más eficiente, Estado efectivo, con un arancel plano que abra las posibilidades incluso de crecimiento del comercio, y en la medida en que se recupere el crecimiento, sí es posible bajar el IVA, pero yo lo haría de la siguiente manera: llegar a una tasa del 15%, pero con una forma de redistribución y devolución para los estratos más bajos de parte del IVA, cosa que está aprobada en muchos países. Una cosa es el recaudo y luego la devolución para los más pobres, sobre la base de una tasa del 15% plana, con muy pocas excepciones. Esa, dijéramos, es mi concepción tributaria. ¿Cómo se le devuelve al más pobre? Porque el SISBEN y los 1000 sistemas de clasificación lo permiten. Eso funciona perfectamente. Hoy sabemos dónde están los pobres y quiénes son. Eso no es problema. Usted les acredita y los bancariza, y en una cuenta no tiene ningún problema, y ha funcionado perfectamente en 1000 países. Y es una forma de evitar el impacto negativo del IVA sobre el consumo. Bueno, yo creo, pues se nos acabó el tiempo, pero si quiere, pues ampliar un poco para… En vista de la reacción del público. En vista de la reacción del público. En la medida en que el recaudo lo permita, bajar progresivamente el IVA hasta llegar al 15%. Pero los sectores populares pagan el IVA y luego se les acredita en una cuenta, lo cual permite incluso su bancarización. De hecho, eso ya existió de una manera distinta. Cuando la Corte Constitucional aceptó el alza del IVA, lo hizo sobre la base de que el excedente fuera política social, que es justamente una devolución a los sectores más pobres. Luego, realmente yo sí quiero decir con un gran respeto que no entiendo la reacción negativa, cuando me parece que es una cosa extraordinariamente productiva y que le devuelve capacidad de compra, que ha sido uno de los factores que Guillermo Botero ha expuesto. A mí me gustan estos públicos así, lo hacen a uno profundizar el debate. Ahí me debe 10 segundos, no me lo va a cobrar. Doctora Clara, lo mismo, el tema de la tasa de usura, fundamental para el consumidor, para el comerciante, para la reactivación económica, y también el tema del IVA, si es posible realmente, o es hablar de populismo cuando se plantea bajar puntos del IVA. Bueno, aquí tenemos que mirar que el tema es distributivo. Nada es gratis en la vida. Entonces, si usted baja el IVA, pues tiene que buscar la compensación si lo va a hacer en el corto plazo. Pero voy a empezar con la tasa de usura que ya planteé en mi primera intervención. Hay un tema económico, pero también hay un tema ético. Es que la tasa real de interés en nuestro país está en el 18%. Eso es lo que tienen que pagar los consumidores en sus tarjetas de crédito, y ni hablar de los microproductores, de los pequeños, que ya han llegado las tasas autorizadas del 55%. Eso es prácticamente expropiación. Y yo sí creo en la propiedad privada, en la de los ricos y en la de los pobres, y esas tasas son expropiatorias. A mí me parece que ahí hay un campo muy grande, porque en la medida que la gente no tenga cómo comprar, pues no vamos a dinamizar la economía. Y quiero decirle que hoy el 20%, 20 de cada 100 pesos de los consumidores colombianos están dedicados a pagar préstamos. Entonces sí hay un espacio muy, muy grande. Lo que sí veo es que hay mucho populismo fiscal. El populismo fiscal consiste en decir: voy a bajar esto y esto y esto, y todo va a seguir igual. Falso. Esa ley de compensaciones implica que si usted baja, tiene que encontrar de dónde va a subir. Y la realidad es que el ponqué puede crecer, y el dividendo de la paz es eso. Pongámonos manos a la obra. Aquí lo que está haciendo falta es que la gente salga a producir y a comerciar ese gran dividendo, porque el agrícola
es el que le ha dado el impulso al crecimiento desde que se firmó el proceso de paz. 7% ha crecido la agricultura y eso es solo el comienzo. Gracias, doctora Clara. Para complementar, las mismas cifras oficiales reconocen que con ese aumento del IVA pues se ha generado una relación directa pero mal, mientras el recaudo del IVA aumentó 15,61% en el primer semestre, pues las ventas cayeron menos 0,8% en ese primer semestre. Su respuesta, doctora Marta Lucía, frente a este tema concreto del IVA y de la tasa de uso. Lo que nos muestra es la relación directa entre la tasa impositiva y el comportamiento de las ventas. Entre más alta siga la tasa, pues más van a seguir cayendo las ventas y lo que necesitamos es más ventas para recuperar la economía. ¿Cómo recuperar la economía? Con mucho más desarrollo industrial, con mucho más agroindustria, con muchas mejores condiciones para la inversión y más estabilidad jurídica, como lo dije ya antes, pero sí coincido con Guillermo Botero en que hay que bajar una tasa de interés de tal manera que la gente pague por el dinero lo que vale. Y aquí que había el superintendente de Industria y Comercio, cuando llegué yo diría, a mí me llama mucho la atención porque estas tasas de colocación tan parecidas en todo el sistema financiero. Y lo estoy diciendo a riesgo de caer muy mal al sistema financiero, pero ¿no será también que hay una cierta calidad de acuerdos entre los proveedores del dinero para cobrar todas las mismas tasas de interés tan altas? Yo creo que hay que mirar por allí. Pero en segundo lugar, bajar la tasa de usura si no hay una economía produciendo y generando empleos y generando más riqueza es una gran irresponsabilidad. A mí me preocupa que la insistencia del ministro de Hacienda ha sido bajar la tasa de colocación. ¿Para qué? Para que a punta de más endeudamiento la gente consuma. Pero hay un punto donde la gente tampoco se puede endeudar más. Ni las empresas ni las familias deberían endeudarse más. Hoy el nivel de endeudamiento ya es preocupante y por eso estamos viendo el deterioro en la cartera bancaria. Aquí la prioridad tiene que ser el crecimiento del sector productivo por ahora. Candidato Jorge. Yo insistiría en que no estamos en el primer día de la creación, primero. Y segundo, esto está cayendo así. Planea más un piano. Esto está súper mal y está mal porque hemos sido mal gobernados durante 25 o 27 años. Es una realidad que hay que hacer un balance de lo que ha pasado. Y entre las cosas malas que ha sucedido, primera, reemplazo del trabajo nacional por el extranjero. Eso no se le ocurre a ningún país del mundo si quiere que las cosas salgan adelante. Mejor todo lo extranjero que lo nacional, eso es un absurdo. Segundo, ultraconcentración de la riqueza. Entonces, si esto no es monopolio transnacional, desprecio absoluto. Tercero, sector financiero haciendo lo que se le da la gana. Eso es lo que llevamos haciendo 27 años. Eso es lo que está pasando en Colombia. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es hacer esfuerzos porque el agro y la industria produzcan más, lo primero. No es que no pueda haber grandes empresas, sino es que no pueda haber bancos privados además, pero sí los bancos tienen que ponerse al servicio también del progreso nacional y hay que favorecer la pequeña y mediana economía. Vamos a crear un ministerio de la pequeña y mediana economía urbana y rural para que eso se desarrolle, es que eso es lo que es obvio en una economía de mercado. Y en relación con los impuestos estamos mirando con más detalle, pero desde ya sabemos una cosa, le vamos a bajar los impuestos a la pequeña y mediana empresa. Es un absurdo que una transnacional pague la misma tasa de impuestos que una pequeña o mediana empresa de un productor nacional. Eso es un completo absurdo. Y eso sucede en Estados Unidos, o en Francia o en Alemania. Entonces aquí hay que cambiar el modelo económico, porque si usted sigue haciendo lo mismo, pues seguirá pasando lo mismo. Esto no es de magia, señoras y señores. Esto es de cosas concretas y hay unas tragedias creadas y si no se corrigen las tragedias, no se corregirán los efectos de esas tragedias. Muchas gracias por esta ronda. En este momento le voy a pedir el favor a José Manuel Acevedo, le voy a robar el título de su sección sí o no, porque esto sí quiero que sea como muy específico, que me digan sí o no, y si tienen una pequeña explicación que sea muy corta, ojalá no más de 15, 30 segundos. Algunos expertos dicen que en el próximo gobierno no nos salvamos de una nueva reforma tributaria, que sería impensable y que el que no lo reconozca pues no está con los pies puestos en la tierra. ¿Sí o no usted va a hacer una reforma tributaria cuando llegue al poder? Sí, llega al poder. Comienzo de aquí para allá. Sobre mármol, ¿no? Eso, sobre mármol. Aplauso. Doctora Clara, comienzo con usted esta rondita, ustedes tres. ¿Sí o no una nueva reforma tributaria y para qué? Sí,
pero no vamos a subir el nivel de impuestos que están pagando los colombianos. Se tiene que redistribuir. Mire, en Colombia, antes y después de impuestos, queda igualita la mala distribución del ingreso que tenemos. Está igual de concentrado después de cobrar impuestos y de efectuar el gasto público. Tenemos que hacer un sistema progresivo. Entonces, sí hay que reformarlo, pero no hay que subir impuestos. Doctora Marta Lucía. 4 veces sí. Primero, sí hay que hacer la reforma tributaria. Segundo, sí hay que fortalecer la institucionalidad de la DIAN, porque acá la evasión vale 59 billones anuales. Y si esos 59 billones anuales se recaudan, entonces podríamos tener realmente muchísimas menos tarifas, que es lo realmente importante. Este es el dato de una encuesta longitudinal que hace la Universidad de los Andes. Tercero, sí tenemos obviamente que bajar el IVA para poder realmente darle unas mejores condiciones de compra a los colombianos, sobre todo a la clase media, sobre todo el consumo de los hogares. Y creo que aquí lo importante es instituciones. Si fortalecemos las instituciones, acabamos la evasión y la corrupción, ahí realmente tenemos cómo bajar impuestos. Pero entonces sí para bajar impuestos. Sí, hay que Sí, hacer también para, sí, pero sí, y para bajar redistribuir. impuestos, y sí para bajar impuestos a las empresas, pero también hay que decirlo, sí, para cobrarle impuestos a los dividendos. Yo creo que la reforma tributaria, para que sea de verdad algo que redistribuya, hay que pensar en que baje a las empresas, pero se le cobre a los dividendos. Doctor Robledo. Sí, seguramente sí, en este sentido. Los impuestos los deben pagar los que más tienen, menos los que menos tienen, y así hacia abajo. Entonces, si se suben los impuestos, tendrá que ser a los súper, recontra, ultra poderosos, que deben pagar tasas distintas de los que pagan los pequeños y los medianos, eso es obvio. Repito, así es en el mundo entero. Así es en el mundo entero. Segundo hecho, persecución implacable a la evasión tributaria. O sea, esa es una forma de robar los recursos públicos. Habrá cárcel en mi gobierno, cárcel efectiva para los evasores de impuestos. Y persecución dura a la evasión fiscal. El país en medio de la corrupción no funciona, y parte de la corrupción es esto. Y lo otro es esto que vamos a hacer. Vamos a establecer con precisión quién paga los impuestos en Colombia. Aquí no puede ser, Claudia, que cada uno carga entre el bolsillo una tasa que se inventa. No, vamos a establecer quién los paga, pero con precisión, no nominales, reales. Y en ese sentido vamos a ver si alguien está pagando mucho, pues se lo bajamos. Si alguien le está pagando muy poco y puede pagar más, se lo subimos, pero sobre la base de que no sean cuentos, sino cosas calculadas como deben ser. O sea, un sistema democrático de impuestos y un sistema de honradez en impuestos. Si al país se lo siguen robando y parte del problema tributario es ese, este país nunca va a salir adelante. ¿Sí o no reforma tributaria para subir impuestos? Sí, en voz alta, para bajarlos, para convertir el 4 por mil en una retención recuperable, para descontar el impuesto a la renta de los impuestos territoriales y nacionales que se hayan pagado, para eliminar el IVA y aranceles a los bienes de capital, para que la tarifa sobre la renta sea máximo del 30%, para eliminar el impuesto a la riqueza, para no gravar los dividendos y para bajar la tarifa del IVA al 15%. Doctora María Rosario. Claudia, sí a una reforma tributaria que sea para reducir el impuesto a la renta de las empresas, para reducir ese punto del IVA, para permitir que sea descontable el IVA en los bienes de capital, para una lucha frontal contra la evasión que nos permita dar mayor gobernabilidad tributaria, adicionalmente para revisar los impuestos locales y territoriales. Hoy hay unos impuestos locales que están afectando significativamente y no hemos hecho esa revisión de los impuestos locales, y esto debe ir de la mano con una focalización del gasto público y con una austeridad en el gasto público, arrancando porque la nómina la han crecido en 19.600 cargos en 7 años, en 72.000 nuevos contratos. Óigase bien, la nómina hoy del Estado Central vale 5.3 billones de pesos, en 7 años subió el 107%, mientras la inflación y el crecimiento de la economía no llegan ni siquiera sumados al 24%. Gracias. Entonces es inaceptable. Doctor Humberto de la Calle. Es inevitable hacerla porque la reforma que presentó el gobierno se quedó coja y realmente fue muy poco progresiva. Un aumento del IVA, que es lo más regresivo que puede ocurrir, con
una baja del impuesto de las empresas, pero sin tocar los dividendos ni las personas naturales, eso realmente es inviable. O sea, sí, pero sí no para subir impuestos como es de usanza, sino bajo los siguientes lineamientos. Primero, ya lo dije, un descenso hasta el 25% progresivo de la tasa de tributación sobre utilidades de las empresas y un ascenso altamente progresivo sobre las rentas de las personas privadas dueñas, verdaderas dueñas de la riqueza. Y aquí estoy de acuerdo con Marta Lucía, necesariamente hay que gravar los dividendos. Yo no veo que ese sea un fenómeno de doble tributación y al contrario es una visión muy regresiva del sistema tributario. En segundo lugar, en efecto, lucha contra la evasión, la corrupción y el gasto, como ya se dijo. Tercero, insisto en mi propuesta del IVA, no solo declinar el IVA porque es regresivo, es que esto tiene un efecto político muy importante, sino incentivar el consumo de las clases más bajas sobre la base de reacreditar, de devolver el IVA a través del sistema que ya propuse. Y un proceso de simplificación, 75, como lo dije, impuestos locales que deben llevar al monotributo para toda la tributación más sencilla. Gracias. Vamos al tema de la regulación y la desregularización de esto, que yo creo que es un tema muy bueno. José Manuel, gracias por prestarme su sí o no. A esto vamos a ponerle número para que también sea rápido, por favor. En Colombia, usted lo ha dicho muy bien, doctor Humberto de la Calle, creo que nos ha traído las cifras de cada día se hacen más o menos 30 regulaciones, 30, que tienen que ver además con el sector privado. En el Congreso de la República también las leyes que se tramitan en una legislatura, 160 de ellas solo tienen que ver también con el sector privado, o sea que es una situación compleja. 2.1 decretos diarios, 11.2 resoluciones diarias, 15.4 normativas diarias. En México un día, el presidente de México le dice a su gente, a los mexicanos, mira, a partir de hoy, por cada norma nueva, tumbamos 2. Ustedes, por cada norma nueva, ¿cuántas van a hundir, tumbar, derogar? Comenzamos, doctor Humberto de la Calle. Pongámosle número a esto. Bueno, entonces, primero, reitero lo que ya dije, amnistía de trámites. El 7 de agosto me voy a dar 6 meses para examinar qué trámites y requisitos tienen sustento y cuáles no. Y mientras tanto, ninguno, mientras logramos ese resultado. En segundo, Ningún trámite. Ninguno se caen durante todos. 6 meses, mientras logramos resolver la pertinencia de requisitos que hoy son agobiantes, sobre todo para la empresa privada. Pero dígame cuántos, por una norma nueva, ¿cuántas menos? Pongámosle un número. Tenemos 33.000 leyes. Ajá. Lo que hay que hacer es derogar leyes. Al Congreso hay que pedirle que en vez de dedicarse a presionar al gobierno y a buscar mermelada, más bien empiecen a derogar leyes siquiera hasta la mitad. No me puso número, pero se la perdono. Hasta la mitad, le estoy diciendo. Bueno. Doctora María Rosario. Por supuesto que hay que simplificar trámites, no solo sacrificar 2 por cada trámite nuevo, hay que sacrificar más, 3. Hoy hay 94.000 entre resoluciones y decretos, y por eso la importancia de la ventanilla única. Por ejemplo, en el caso de la MIPYME estoy proponiendo la ventanilla única para fusionar el RUT y de tal manera que nosotros podemos tener el RUT fusionado con los trámites que se hacen hoy en Cámara de Comercio para los pequeños, pero hay que por cada nuevo trámite 3 tienen que salir. Por 1, 3, bien. Por 1, 3. Doctor Carlos Holmes. Primero, puesta en marcha el programa Hagámoslo Rápido y Bien para llevar los trámites al mínimo, y eso será puesto en marcha inmediatamente. Y segundo, estoy de acuerdo con la propuesta de FENALCO, eso está aprobado en México, en Gran Bretaña, en Canadá y en los Estados Unidos, de manera que me quedo con los dos. Y me sobró tiempo, ¿cierto? Usted ya O sea, tiene saldo a favor. Un país que tiene muchas normas, pues no funciona, pero un país que tiene 0 normas tampoco. Entonces, estas son cosas que hay que mirar con cabeza fría y con actitud técnica y no con prejuicios. Hay que hacer juicios sobre las cosas. Les voy a poner un ejemplo y se los pongo a ustedes los de FENALCO como una inquietud sobre cómo puede haber normas que puedan ser de signo positivo. Yo me hago una pregunta. En Colombia están poniendo un hipermercado en cada esquina y eso está concentrando el comercio en proporciones descomunales. En Roma, por ejemplo, no es así. Usted no puede poner un hipermercado en cada esquina y en general en los países desarrollados eso se controla, porque hay la idea de que debe haber pequeño y mediano comercio, además de que haya el grande. No es que no pueda haber hipermercados, pero uno en cada esquina. Entonces eso se los dejo a ustedes como una inquietud. ¿Eso no se debería reglamentar?
O sea, ¿qué tipo de capitalismo queremos? No es una cosa que se debe normatizar. El capitalismo salvaje, el que el pez grande se come al chico, es el único. Pero usted está proponiendo entonces nuevas normas, ¿cómo? doctor Robledo. No, lo que estoy diciendo es que hay que mirar las normas, hay que mirarlas una por una de ver qué se hace. Pongo otro ejemplo. Aquí están apareciendo en Colombia unos minimercados, en una actitud absolutamente depredadora, con dumping descarado, haciendo lo que se les dé la gana y arruinando pequeños y medianos comerciantes de los nuestros, nacionales, y esas son transnacionales. No debería haber una norma que impidiera que esa depredación existiera. Yo lo pongo como una inquietud, se las hago a ustedes los de FENAL. Doctora Marta Lucía. A ver, Guillermo Botero me conoce a mí cuando estaba en el Ministerio de Comercio Exterior, reuníamos el Consejo Superior de Comercio Exterior. Ese hay que volverlo a reunir con la Presidenta de la República todas las semanas para mirar por sector cada uno cuáles son los trámites que están realmente estrangulando la productividad, la eficiencia, cuáles son las barreras indebidas de entrada a ciertos negocios o ciertas empresas, y hay que eliminar todo lo que sean barreras indebidas para lograr realmente que los trámites se reduzcan a su mínima proporción, pero sobre todo que se haga la regulación. ¿Qué regulaciones son las que se necesitan? Acordarlas con el sector privado. Tenemos que lograr que se aplique el silencio positivo administrativo. Funcionarios que se demoren más de un tiempo determinado en dar las autorizaciones o en aceptar los trámites, se les aplica el silencio positivo administrativo que favorezca obviamente los negocios, porque aquí tenemos que volver a revisar los indicadores internacionales. Los índices de eficiencia del mercado de Colombia son absolutamente lamentables en términos internacionales. El índice de eficiencia en los mercados de Colombia está ubicado en el lugar 100 entre 113 países. Estamos en los peores del mundo. Y resulta que la globalización no nos la inventamos nosotros, existe. Luego tenemos que compararnos con el resto del mundo para tener entonces mucho más eficiencia, bajando esa cantidad de trámites y poniendo nuestras empresas a competir como corresponde internacionalmente. ¿Cuántos? 3 por 1. 3 por 1. Doctora Clara, por cada norma nueva, ¿cuántas deben derogarse? Bueno, yo me supongo que el doctor Botero ha hecho un buen estudio. Yo me voy por su propuesta, que me parece un extraordinario desafío, porque cuando uno estudia nuevas regulaciones nunca está mirando qué es lo que está sobrando y es muy frondoso lo que sobra. Pero tenemos que hacer regulación inteligente. Mire, sectores regulados, el de la energía eléctrica. Estamos diciendo, bueno, eso se tiene que ver. ¿Cómo así que tenemos la energía prácticamente más cara del continente? Creo que solo nos ganan 2 países. Y eso es a punta de regulación. Entonces sí, creo que tenemos que verificar mucho más todos estos sectores regulados, porque hay una especie como de captura de los actores que elevan costos, generan ineficiencias en la economía, y el Paganini son todos los colombianos. Un desafío muy importante el de acabar con la frondosidad, y me apunto al 2 por 1. Bien. A partir de este momento quiero que toquemos un tema que es coyuntural, que quizá no nos lo esperábamos, pero que lo hemos venido debatiendo desde hace ya varios años. Tiene que ver con los cultivos ilícitos en el país y la advertencia que hace Estados Unidos, reviviendo fantasmas del pasado de hace casi 2 décadas, de la famosa certificación o desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas. Ayer nos sorprende esta noticia que nos llega directamente de Estados Unidos, esta advertencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y comienza nuevamente el debate si la expresión aérea debe ser una herramienta que se debe revisar y retomar, o si definitivamente no se va a hacer. El gobierno colombiano ha contestado diciendo que ante amenazas, que Colombia no necesita amenazas para luchar contra las drogas, y también pues hace nuevamente el llamado a que la lucha tiene que ser multilateral y no solamente que recaiga sobre el país consumidor. Quiero preguntarles a los candidatos y precandidatos qué piensan de esa advertencia que hace Estados Unidos, y si usted es el presidente de Colombia, ¿cómo responde ante esa presión que empezamos a sentir nuevamente? Comienzo con el doctor Humberto de la Calle o con la doctora Clara. ¿Quién quiere comenzar? Doctora Clara. Bueno, yo me sentí como en las épocas del gringo maluco. Sí, yo creo que el país ha avanzado y nosotros no necesitamos que nos traten como una maestra antigua a los alumnos con una vara pegándole en la mano. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario
como país. Hemos sacrificado una generación de colombianos luchando contra el narcotráfico y me parece que ese tipo de actitudes no solamente no reconocen lo que ha hecho el pueblo y el gobierno de Colombia, sino que nos retrotraen históricamente a épocas en que no se respetaba ni la soberanía ni la dignidad de este país. Pero claro que nosotros necesitamos una política muy firme, una política de Estado, porque como dijo el fiscal esta mañana, no hay nada más contaminador que el narcotráfico, que está corroyendo la sociedad toda y que ha infiltrado una cultura del todo vale que nosotros como colombianos hemos asumido como un reto erradicar. Pero no necesitamos que el señor Trump, que no ha dicho por qué en Estados Unidos legalizan la marihuana y hacen otra cantidad de cosas, no están bajando el consumo, entonces solo mira lo que pasa por acá y ellos no asumen su propia responsabilidad. Doctora Marta Lucía, la lacra, dijo el Papa, otra vez retomando al Papa hablando del narcotráfico, y estamos en cerca de 200.000 hectáreas que nunca se habían vivido en la historia de Colombia. Claudia, yo estoy convencida que esto era algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. Lamentablemente sabemos que esto sí se produjo a raíz de la negociación con las FARC, que la decisión de dejar de fumigar en el Catatumbo fue deliberada y que allí obviamente después en el acuerdo se les dieron plazos y largas y entonces las señales no podían ser más claras. Me pregunto inclusive fue por qué Estados Unidos se demoró tanto tiempo en reaccionar. Creo que a Estados Unidos y a Europa hay que exigirles mucho más corresponsabilidad, mucho más lucha interna contra el lavado de dineros, pero también me sorprendió que los colombianos no hayamos reaccionado. Es que la reacción no debería ser por ellos, debería ser por nosotros, exigir que se acabe el narcotráfico, va en beneficio de nuestra juventud y tenemos que hacerlo. Segundo, sí hay que fumigar con otros químicos que no tengan ningún riesgo para la salud humana, y los hay. Y el mismo, la fumigación que se hacía, que realmente si se hacen las dosis adecuadas, acaba la coca y no hace daño a la salud. Hay que fumigar, hay que hacer erradicación manual, hay que hacer obviamente sustitución, pero jamás hay que dejar que esto sea algo voluntario, ni si las comunidades quieren, ni si los de las FARC quieren, porque tiene que ser la decisión de Colombia acabar el narcotráfico que nos está envenenando a la juventud. Doctor Robledo, y la posibilidad de volver a asperjar. Yo diría esto, cada uno de nosotros puede pensar lo que quiera en relación con si la política antinarcóticos de Colombia es o no la adecuada, y me parecen muy respetables todas las posiciones, pero yo les propongo, mis queridos candidatos, un pacto de rechazo a la injerencia de Estados Unidos de esta manera grosera en los asuntos internos de Colombia. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Miren ustedes en Venezuela la división tan inmensa que hay. Pero cuando Trump sale a amenazar con invasión a Venezuela, se unió todo Venezuela en contra de esa amenaza. Son dos cosas distintas, quiero repetir. Aquí la pregunta es muy precisa. ¿Vamos a tolerar que desde Estados Unidos nos griten a los colombianos lo que vamos a hacer cuando nosotros además hemos sido los que hemos puesto todos los muertos en este asunto? Y alguien dijo una cosa del gobierno nacional, y no soy amigo del gobierno. ¿Cuál es el esfuerzo norteamericano en la lucha antinarcóticos? Tampoco tenemos que decirles qué es lo que tienen que hacer, pero lo mínimo es que nos respeten a nosotros, mis queridas señores y señoras. Un país que pierde su dignidad, que pierde su soberanía, que se deja maltratar de cualquier poder extranjero, es un país que no tiene futuro, y lo que están haciendo contra nosotros es absolutamente inaceptable, porque estos asuntos los tenemos que resolver nosotros de acuerdo con nuestro leal saber entender. Entonces les repito la propuesta: saquemos una declaración que rechace esa injerencia indebida del presidente de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia. Doctor Humberto de la Calle. Bueno, primero me parece absolutamente inaceptable y fuera de lugar la posición del señor Trump. Además, acude a un instrumento anacrónico que ya había sido superado, como el de la desertificación. Segundo, obviamente hay que eliminar la coca, pero no nos equivoquemos. La coca es el 9% del negocio del narcotráfico. Colombia es capaz, en interdicción, de tener una eficiencia mucho mayor que la de los Estados Unidos. La cifra es esta: por cada 10 toneladas que capturan en Estados Unidos, aquí capturamos 400 toneladas. Luego, la absoluta distorsión de la posición del señor Trump me parece que es inaceptable. En tercer lugar, por favor, lea el acuerdo quien tenga dudas. En el acuerdo del Teatro Colón se dejó a salvo la fumigación.
La decisión de no fumigar fue una decisión interna de Colombia, particularmente por razón de decisiones de carácter judicial, no por lo que se hizo en La Habana. Y por último, en efecto, como ya se ha dicho, el consumo no está siendo atendido por el señor Trump, que vigile mejor su frontera con México y no solo persiga a los inmigrantes. Doctora María Rosario. Sí a la erradicación manual obligatoria y sí a la aspersión aérea. Hoy hay tecnología para aspersar aéreo. ¿Por qué? Primero, porque tenemos hoy el narcotráfico como el principal desestabilizador de la economía, el lavado que se está teniendo hoy de estos activos, el contrabando es fuente principal, viene del narcotráfico. Segundo, 800.000 jóvenes adictos al consumo de droga, dejamos de ser productores y también, no solo productores, perdón, sino también consumidores. Tercero, Santo patalea ante Trump, pero ¿por qué cuando las FARC le habló del tema salió corriendo a prohibir la fumigación aérea con pena autor de la calle? Pero eso sí fue un acuerdo con las FARC, tan es así que en el acuerdo quedó fue la erradicación voluntaria, no quedó la erradicación obligatoria. Incentivaron a los campesinos a sembrar coca con el argumento de que venía luego el proceso de paz y le iban a pagar unos incentivos, y hoy la Policía Nacional está pagando los patos, ha querido erradicar y ahí vemos cómo los han tratado en muchas zonas. Por eso sí hay que tener mano firme para erradicar obligatoriamente manual y fuera de eso para hacer aspersión aérea. Doctor Carlos Holmes. Oiga, Claudia, hablando en serio, ¿cuánto tengo ahorrado? Tiene con intereses, con tasa de Con usura. intereses, pero como los propone 1.50, FENALCO, más bajitos. Tiene 40. 40 adicionales, es decir, ¿me queda cuánto? No, vamos Mire, a comenzar. primero que 30 todo, más 40, tiene... liderar nuevamente el principio de responsabilidad compartida y el enfoque integral y equilibrado. Yo trabajé en defensa de ese principio como presidente del Grupo Latinoamericano y del Caribe, siendo embajador de Colombia, y eso lo hemos dejado debilitar. Segundo, erradicación forzosa. Aquí no hay que darle vueltas al tema. Tercero, aspersión aérea, sí, pues con sustancias que no hagan daño, sobre lo cual no haya duda. No al narcotráfico como delito conexo al delito político, porque eso empeoraría la situación. Y les quiero decir una cosa, la relación con los Estados Unidos se narcotizó nuevamente por las decisiones equivocadas de este gobierno. Y vamos a tener que liderar la defensa de los principios. Pero además déjenme advertirles unas cosas. Ya verán ustedes la presión para que haya nuevamente extradición de miembros de las FARC acusados de narcotráfico. Espérense que ese es el próximo capítulo y hay que aceptarla si eso se presenta. Muchas gracias. El tiempo vuela, hay muchos candidatos, muchas ideas. Quiero concluir con un tema que es ineludible, que tiene que ver con los acuerdos de paz con las FARC, en un punto muy sensible que es el de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Aquí hemos escuchado también inquietudes de los gremios, en este caso comerciantes, pero también de otros gremios, sobre algunas modificaciones que pueden plantear para tener un poco más de tranquilidad y transparencia frente a los miembros que van a componer la JEP y sobre todo frente al tema de la carga de la prueba sobre los terceros civiles. Frente a ese tema concreto de la JEP, quiero preguntarles si ustedes le harían algún tipo de modificación y qué modificación haría y cómo tranquilizarían ustedes a los civiles que comparados con los que han delinquido, con estas organizaciones criminales que ahora tendrán que ir a la JEP, como quedó en los acuerdos, a reconocer sus crímenes, finalmente también tienen un tema reputacional, esos civiles que defender frente a quienes toda la vida reconocieron y se jactaron de todas sus acciones criminales. ¿Cuál sería esa propuesta de cada uno de ustedes para mejorar, para lograr también mayor transparencia en la designación de esos magistrados, en esos dos temas concretos? Doctora Marta Lucía. Bueno, yo creo que es indispensable que la Jurisdicción Especial para la Paz se subordine o se ponga realmente de acuerdo con lo que es la institucionalidad de la justicia. No debería ser independiente, debería estar dependiendo de la Corte Suprema de Justicia, como lo propusimos oportunamente durante la negociación de ese acuerdo.
sí me preocupa definitivamente que aquí lo que vemos es una tendencia hacia la composición de la JEP con gente que tiene muchísima más, digamos, más cercanía o mucho más apoyo a lo que sería la posición de las FARC, que la que tiene frente a los que han sido agentes del Estado y han defendido el Estado. Sobre la JEP me parece urgente modificar lo que tiene que ver con las fuerzas militares. Es una aberración tener militares que están en la cárcel hace 6 años sin condena, mientras que los de la guerrilla ya han tenido el beneficio de estar fuera de la cárcel, porque a ellos ya se les aplicó la amnistía, y creo que ese es uno de los ajustes que hay que hacer. Doctor Robledo. Sí, yo hago este comentario. Esa justicia transicional tiene una característica que es la que se le aplica, y esto no es un invento de Colombia, esto es universal, se le aplica a todos aquellos que con ocasión del conflicto hayan violado la ley. Entonces hay una discusión porque es a todos aquellos, pero ojo, supongamos que no se hiciera la JEP y que se abandonara eso. Los civiles o los militares, para referirme solo a esos dos, que hayan delinquido con ocasión del conflicto, cualquier día les cae un juez y los mete a la cárcel. Y les puede meter 20 años de cárcel o 30 años de cárcel dependiendo de lo que hayan hecho. Entonces, lo que hace el acuerdo es resolverles el problema a los de las FARC, pero a los militares y a los civiles que hayan violado la ley con ocasión del conflicto. O sea que las cosas hay que mirarlas completas. Es probable, que no es mi caso, que un civil que haya delinquido con ocasión del conflicto le haga buena gracia resolver su problema con la justicia especial de paz y no quedar pendiente de que en cualquier momento le caiga la guillotina y en la justicia ordinaria lo pudran en la cárcel. Esa es una cosa que no se ha entendido bien, pero es parte del asunto. O sea, el tema es más complejo de lo que parece, lo que les quiero decir. En Argentina las cosas no se hicieron así y los militares que delinquieron con ocasión del conflicto a la postre terminaron pudriéndose en las cárceles de la Argentina, mientras que a otros no les sucedió lo mismo. Esta es una reflexión que simplemente se las dejo para que cada uno la tenga en cuenta, porque pareciera que no se entiende de qué se trata este asunto. Es, repito, más complejo de lo que se dice en la publicidad política en torno a estos temas. Doctora Clara, la preocupación del civil es que mientras quien perteneció a las FARC va a la JEP o a un grupo criminal va a la JEP, siempre había reconocido sus crímenes y sencillamente va a contar lo que ya todo el mundo sabe. En el caso de los terceros civiles, que la preocupación que recojo también de este foro es que sobre esa persona recae demostrar que si hizo algún tipo de colaboración con los criminales es inocente y no al contrario. Toca demostrar que efectivamente no fue por presión o no fue por chantaje y tiene el tema reputacional en la mitad. ¿Cómo resolver esa inquietud que tienen muchísimos civiles, gremios, empresarios del país? Bueno, en primer lugar, a menos que lo haya entendido mal, el civil que va a la JEP es uno que haya incurrido en una violación grave del derecho internacional humanitario o haya cometido crímenes atroces de lesa humanidad. Eso tiene su definición jurídica y en eso tiene exactamente la misma carga de la prueba que cualquier otro individuo. No creo que aquí hayan singularizado a los civiles para darles una desventaja. No, yo pienso que la JEP es una justicia especial de carácter transicional que para entrar a ella se tiene que decir la verdad y para obtener sus beneficios, esa puerta de entrada de la verdad es fundamental. Y eso es lo que nos va a llevar a la reconciliación. Yo acojo en un 100% los acuerdos firmados. La seguridad jurídica es para todos los temas. Me parece que esa doble moral de que uno puede firmar un acuerdo en representación del gobierno, refrendarlo en el Congreso de la República, avalado por la Corte Constitucional, que se pueda cambiar unilateralmente, no lo creo. Me parece que eso va en contra de toda seguridad jurídica y no me gustaría someter absolutamente nadie en este país a ese tipo de incumplimientos. Ahora, gracias. Si se buscan modificaciones negociadas para mejorarlo, bienvenidas. Doctor Carlos Holmes. Gracias, Claudia. A ver, primero, la Jurisdicción Especial para la Paz fue una concesión del gobierno indebida e innecesaria.
nosotros habíamos conducido procesos en el pasado mediante marcos legales para facilitar el desarme, la desmovilización y la reinserción de los grupos armados ilegales. En segundo lugar, ¿qué hay que modificar? Hay que preservar el principio del juez natural que la Jurisdicción Especial para la Paz destruye. Hay que preservar el principio de legalidad que la Jurisdicción Especial para la Paz destruye. Hay que preservar el principio de no retroactividad en materia penal que la Jurisdicción Especial para la Paz destruye. Hay que precisar las competencias del Tribunal para la Paz, que ahora son intemporales, no se sabe cuándo empieza. Hay que precisar qué es eso de la autoría indirecta de delitos cometidos con ocasión del conflicto, porque eso es lo que puede poner en peligro a muchos terceros, a comerciantes, a ganaderos, a agricultores, a industriales. Eso no lo podemos permitir. Y quedo aquí, no voy a cobrar ningún segundo adicional. Se le agradece, doctora María del Rosario. Primero, la JEP no solo va a cobijar a los civiles que se supone, según decía la doctora Clara, cometieron delitos, entonces no, a los que van a argumentar que tuvieron nexo con el paramilitarismo, o sea que el tema es de la mayor gravedad, porque aquí el que sean los civiles que tienen que mostrar su inocencia de por sí es cambiar la manera como hoy se imparte la justicia. Entonces, primer punto, tenemos que modificarla. ¿Por qué? Uno, porque los jueces que van a escoger a la JEP son, como decía Marta Lucía, todos de la línea de la FARC, todos, porque ustedes ven la hoja de vida de ellos y claramente han sido personas afines a la izquierda y a la FARC. Segundo, nuestros militares van a terminar siendo juzgados como si fuese cualquier otro ciudadano, cuando ellos tienen su justicia penal militar, que si tuvieron actos que van en contra, mientras estuvieron en el servicio, que van en contra de los derechos humanos, debería ser la justicia penal militar la que los juzgue. Y tercero, Gracias. que me parece también que no se puede aceptar, es que esta es una justicia que no tiene límite en el tiempo y tiene unas competencias excesivas que no la tienen otros jueces. Doctor Humberto de la Calle, usted fue el que negoció, que se sentó con ellos y dejaron todo escrito sobre el papel. ¿Cree que hay espacio para dar más tranquilidad en cuanto al tema concreto de la JEP? Voy a responder de la siguiente manera. Primero, mi estimado Carlos, sí, hemos hecho esfuerzos, tú y yo antes, pero la diferencia es que terminó el conflicto. Terminó el conflicto. Hace 2 años no hay un muerto por cuenta de las FARC en Colombia. Terminó el conflicto. No hay. Las camas del hospital militar están vacías. Dicho por el propio hospital militar. Por favor, escuchemos. En segundo lugar, esta discusión me parece fantástica, pero sobre la base de realidades. Aquí se han hecho afirmaciones que no son ciertas. Primero, doctora, sí hay erradicación forzada en el acuerdo. Segundo, no se prohibió la erradicación por fumigación en el acuerdo. Luego, discutamos sobre la base de las realidades. Tercero, la responsabilidad de los terceros se concentra en aquellos que hayan financiado y promovido crímenes de lesa humanidad. Yo sí quiero preguntarle a ustedes, señores, luego, la idea es que si un particular propició un crimen de lesa humanidad, una matanza, salga libre y no tenga ninguna responsabilidad. La JEP es equilibrada para todos los sectores de la victimización, incluida la solución para los militares. Lo que dijo el doctor Robledo es cierto. Meditemos esto. Mire, el populismo es muy fácil. Perdóneme que le diga, lo que están es creándole miedo artificial a los terceros. Eso no es cierto. Todo el mundo se presume inocente. Ningún tercero tiene que ir a probar su inocencia. No es verdad. Solo los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad tienen que responder. Y en cuanto a los militares, esa presión para que se castigue con cárcel y se derogue la JEP para los miembros de la guerrilla de las FARC va a terminar, como lo dijo la señora Besuda, fiscal de la Corte Penal Internacional, perjudicando a los militares. Doctora Marta Lucía, hoy hay más militares beneficiados por la JEP que miembros de las FARC, y eso suele omitirse en esta discusión. Luego, menos populismo judicial y más raciocinio. La solución es equilibrada y va a permitir doblar la página del más horrendo conflicto en Colombia. Después de 8 millones de víctimas, esa solución es la que le conviene a los colombianos. Muy bien.
El tema es difícil, el tema no es fácil, el tema es álgido. Esta discusión va a continuar seguramente en los otros debates. Les agradecemos la sinceridad, por supuesto, al público. También tenemos que escuchar hasta efectos sonoros de la tensión. Esta discusión tendrá que seguir y también la evaluaremos con los otros candidatos y precandidatos. Yo le agradezco mucho al doctor Humberto de la Calle, a cada uno de ustedes por haber aceptado la invitación, doctora María del Rosario Guerra, Carlos Holmes Trujillo, Clara López, Marta Lucía Ramírez y doctor Robledo. Vamos, un cierre de medio minuto, es que estamos debiendo tiempo para, pero bueno, de 15 segundos, cierre de 15 segundos, por favor, el tablero. Yo soy muy generosa, llevamos hora y media exactamente, estábamos juiciosísimos. Bien, comenzamos con el cierre de 15 segundos. Lo que se va a votar en el 2018, sobre todo en asuntos económicos y sociales, enfatizo ese punto, es o continuismo o cambio. El continuismo, lo que han venido haciendo en estos últimos 27 años, ha sido un desastre. Ahí están las cifras y ahí están los datos. Si los colombianos eligen cualquier versión del continuismo, seguirá pasando lo mismo y el país se seguirá hundiendo. Marta Lucía. Al país no lo podemos someter a que la próxima elección presidencial sea otra vez sobre el acuerdo con las FARC. Hay que pasar esa página, pero hay que hacerle ajustes a ese acuerdo. Las disidencias de las FARC son las que están hoy en el narcotráfico. Son ellos los que están extorsionando. Pero los beneficios que se le dieron al grupo se le han mantenido al grupo. Yo lo que le propongo a RCN y a Claudia, de pronto, hágase usted un debate, invítenos a que le llevemos con detalle las reformas que hay que hacerle a ese acuerdo, porque yo lo voy a meter, lo voy a someter a referendo de los colombianos. Aceptado. Doctora Clara. Pienso que tenemos que pasar por encima de la polarización. Por eso nuestro movimiento ciudadano hace una gran convocatoria recordando con nuestro nombre, con nuestra denominación, que todos somos Colombia. Por eso nuestro punto central es consolidar la paz para pagar la deuda social, remover las causas del conflicto y sacar al país adelante para beneficio de todos y todas las colombianas. Doctor Humberto. Pasar la página del acuerdo, perfecto, pero no nos dejemos robar la esperanza de la paz y no tengamos miedo. Esta es una sociedad llena de miedo. Mantengamos viva la esperanza. Doctora María del Rosario. El país tiene que retomar el rumbo con mano firme para nuevamente tener credibilidad y confianza, seguridad, trabajo digno y pensar cómo beneficiamos a los más pobres. Doctor Carlos Holmes. Para que la economía crezca rápidamente se necesita seguridad. Y para que haya seguridad hay que sacar de la Constitución el Acuerdo Santos-Timochenko. Muy bien, gracias. Por favor, me acompaña para... Minutos exactamente para que a las 5 de la tarde... y Juan Carlos Pinzón y la doctora Paloma Valencia.